Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Vamos a hablar con Pablo Aquino, él es secretario y miembro de la fundación de la Asociación ELA Argentina, el Centro de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica, y lo tenemos en línea. Te saluda Natacha, María, Álvaro. ¿Cómo estás? Esto es Fase Cero, Pablo. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos por permitirnos estos minutitos. Y la pregunta es, la primera y principal, ¿no? Hay que ponernos en contexto. La última, al menos, información que nosotros nos topamos, al menos quien te habla, fue el anuncio de Esteban Bullrich, por ejemplo, diciendo que padecía de esclerosis lateral amiotrófica, que afecta a las células nerviosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué es el ELA, de qué se trata. Es una enfermedad también que sufrió un conocido baterista, Martín Carrizo y demás. Entonces queremos hablar de este asunto. Sabemos que al menos en tu presentación nos dijiste que tu hermano fue uno de los que padeció esta enfermedad del ELA. Si bien vos no sos médico ni científico, sabés muy bien y estás desde esa posición, ¿no? De quien acompaña y quien conoce. Básicamente la primera pregunta es, ¿qué es el ELA? Bueno, la ELA es una sigla, ¿verdad? Que quiere decir esclerosis lateral amiotrófica. A eso se refiere la sigla. Es conocido como la ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa que produce la muerte de las células motoneuronas. Las células motoneuronas son las encargadas de hacer mover los músculos voluntarios del cuerpo. Así, bueno, de esta manera las personas que padecen la ELA van perdiendo gradualmente y progresivamente su capacidad de caminar, de hablar, de comer y eventualmente también de respirar. Esa sería la definición de esta enfermedad. Es una enfermedad evidentemente muy, muy, muy severa. La verdad que es una enfermedad que dependiendo del caso, porque todos los pacientes son diferentes, puede llegar a ser devastadora, no solo para el paciente, sino para también la familia y la gente que rodea al paciente. Es una enfermedad terminal, entiendo. Bueno, sí, se la conoce de ese modo porque una vez que una persona tiene un diagnóstico, tiene una expectativa de vida promedio muy corta. De nuevo, cada paciente es un mundo aparte. Se habla de un promedio de alrededor de 5 años desde el diagnóstico, entre 3 y 5 años desde el diagnóstico, pero por supuesto que hemos visto casos en los cuales esa expectativa de vida ha sido mucho mayor. Nosotros tenemos tenemos en realidad 3 miembros de comisión directiva que padecen la enfermedad, que son pacientes ellos mismos. Ellas mismas son 3 mujeres. Bueno, una de ellas ya lleva largos 20 y pico de años con la enfermedad, porque tiene una progresión muy estable, muy amesetada. Eso es lo que uno le desearía a todos los pacientes, ¿no? Que tengan una progresión más amesetada y que puedan mantener su calidad de vida por el mayor tiempo posible. Ojalá que ese sea el caso de Esteban Bullrich, y es lo que uno le desea a todos. En el caso de mi hermano, por ejemplo, mi hermano Alejandro tuvo una progresión mucho más acelerada. Él empezó con síntomas en una mano, no le respondía la mano. Es una manera bastante típica de comienzo de esta enfermedad, que no te responde una de tus extremidades. Y luego, bueno, empezó a fallarle la otra mano también, y luego empezó con una renguera. Obviamente, desde que le empezaron los primeros síntomas, empezó todo un derrotero de exámenes físicos y clínicos con diferentes especialistas hasta finalmente dar con el diagnóstico. Ese proceso puede llegar a tomar hasta un año a veces. Porque primero, en el caso de mi hermano, obviamente se creía que era algo traumatológico, que podía tener que ver con otras afecciones, que
que podía tener que ver con la tiroides, que podía ser el túnel carpiano. Obviamente, cuando se empiezan a afectar otros músculos, se empiezan a manifestar otros síntomas, y justamente la ELA es una enfermedad multisintomática, si las hay, bueno, ahí ya se empiezan a barajar otras posibilidades, y bueno, finalmente dio con el neurólogo le encargó un examen específico que se llama electromiograma, que bueno, no, es un examen para nada agradable, en el cual te conectan a una serie de cables y te emiten una serie de descargas eléctricas leves, pero bueno, como te digo, no es un examen muy cómodo, y finalmente dieron con el diagnóstico. Como te digo, mi hermano tuvo una progresión más promedio, digamos, más acelerada que otros casos, y estuvo, bueno, digamos, desde que empezaron los síntomas llegó a estar casi 7 años, de los cuales los últimos 5 estuvo traqueotomizado, es decir, con respirador, con un aparato de respiración asistida, que mecánicamente lo ayudaba a respirar, porque la ELA también puede afectar, en muchos casos puede afectar los pulmones. Te pregunto, ¿hay o sea, cómo es el tratamiento de esto? Porque entiendo que cura no hay, pero hay tratamientos, ¿no?, que te ayudan a mejorar o que no avance tan rápido. Sí, es una enfermedad tratable. No es una enfermedad curable aún, pero es una enfermedad tratable. Los pacientes con ELA precisan de lo que se llama un tratamiento multidisciplinario, es decir, lo que se busca es mejorar la calidad de vida del paciente y estabilizarlo y amesetar lo máximo que se puedan los síntomas. Dentro de lo que se puede controlar, por supuesto que nunca sabes a qué paciente le va a tocar una progresión más rápida o una progresión más lenta, pero con la asistencia de varios profesionales de distintas disciplinas, se puede tratar al paciente y que tenga una buena calidad de vida. Esto es a través de un neurólogo, que normalmente el neurólogo es una especie de médico de cabecera, además del médico clínico. También se involucran los nutricionistas, porque el aspecto de la nutrición y de la alimentación, de la buena alimentación para los pacientes es fundamental que mantengan un buen peso, porque normalmente tienen tendencia a perder bastante peso los pacientes con ELA. También obviamente kinesiólogos físicos, kinesiólogos respiratorios, fonoaudiólogos, ¿sí?, que lo puedan ayudar con el habla o la deglución, que sería el caso de Esteban Bullrich, que bueno, se le manifestó primero, diferente a mi hermano, que mi hermano comenzó con una de las extremidades. Aparentemente Esteban comenzó por la parte pseudovulvar, ¿no? Y por eso se le venía notando ya hace rato este patinado en el habla, ¿verdad? Ese discurso que parece un poco patinado, que se lo conoce como disartria. Mucha gente preguntaba, pero entonces, ¿qué enfermedad tiene? ¿ELA o disartria? Bueno, nosotros explicamos que disartria en realidad es un síntoma más que una enfermedad. Es uno de los tantos síntomas que puede presentar la ELA. Entonces, con ese equipo multidisciplinario, el paciente puede tener un tratamiento y mejorar una calidad de vida. En cuanto a fármacos, en cuanto a drogas, existen 2 drogas aprobadas para esta enfermedad. Una se llama, voy a dar los nombres genéricos, por supuesto, uno se llama Riluzol y el otro se llama Edarabone. Son 2 drogas que tienen un beneficio, hay que decirlo, bastante modesto, pero bueno, logran estabilizarlo durante unos meses y extender un poco la expectativa de vida. Por suerte se está investigando mucho en el mundo, y esperamos en el próximo par de años, si Dios quiere, tener novedades en cuanto a un nuevo fármaco que tal vez en combinación con los otros 2 que mencioné pueda darle una mejora y por lo menos ralentizar el progreso de la enfermedad. Y te consulto, en este multidisciplinario equipo multidisciplinario,
también se contempla como algo psicológico, psiquiátrico, no sé, digo, porque he tenido como contacto con gente que tiene una enfermedad que no es igual pero parecida, esclerosis múltiple, y sí lo psicológico le ha jugado demasiado en contra. Digamos, pienso que en estas situaciones también puede ser, ¿no? Sí, claro, eso siempre es importante, seguramente para cualquier enfermedad, ¿no? Porque el impacto que genera un diagnóstico como este en todo el grupo familiar es enorme. Es la verdad que del recuerdo que tengo de mi hermano, los momentos más duros realmente fueron el momento del diagnóstico y esos primeros meses en los que sentís que se te cae el mundo realmente y bueno, claro, sí, es fundamental también tener un apoyo psicoterapéutico. De hecho, nosotros en la asociación brindamos esos servicios, tenemos una psicóloga que da sesiones para grupos familiares, además de tener una trabajadora social y una counselor que los contiene a los pacientes al inicio de su trayecto, de su recorrido con esta enfermedad. Es fundamental primero alguien que te contenga, que te oriente y que te dé información genuina, información actualizada y chequeada, ¿no es cierto? Bueno, es que justamente es lo que no teníamos hace 10 años cuando a mi hermano lo diagnosticaron en el 2011, casualmente en junio del 2011, al igual que al papá de Darío, que es el presidente de la asociación, que es quien tuvo la idea de formar la asociación, de fundarla. Y bueno, al fin del año 2011 la fundamos, la constituimos junto con un grupo de personas. Y justamente teníamos la necesidad de pensar de manera colectiva y que Argentina tenga una asociación, una organización focalizada específicamente en esta enfermedad que pueda de alguna manera contener y servir de filtro para toda esa catarata de información que uno recibe a partir de que uno se entera del diagnóstico y que uno se entera de qué es la ELA, porque la verdad que antes del diagnóstico de mi hermano ni siquiera sabíamos qué era la ELA, así que era una situación realmente muy muy desesperante no tener una institución en Argentina a la cual acudir. Bueno, por lo menos ahora los pacientes sí tienen a una institución como la Asociación ELA, que ya es un avance, ¿no? Ya tener a alguien que por lo menos te vaya guiando, ¿no es cierto? Por supuesto que paralelamente cada paciente tiene que seguir su camino clínico con sus doctores y con sus profesionales de la salud. Pero bueno, nosotros brindamos todo tipo de asesoramiento. Y hay la cantidad de pacientes que padecen esto es poca igual, ¿no? Me parece que como que leí en algunos lugares que no es una enfermedad que sea tan común. Se la considera poco frecuente. La prevalencia es de aproximadamente de entre 5 y 7 casos cada 100.000 en el mundo. En Argentina, en base a eso, se calcula que son más de 3.000, entre 3.000 y 4.000 los pacientes con ELA. Lamentablemente no se ha hecho un estudio epidemiológico a nivel nacional. Nosotros lo comenzamos ese estudio con nuestro impulsamos el comienzo de ese estudio epidemiológico. En su momento tuvimos el apoyo del Ministerio de Salud en el periodo, sería 2011-2015. Lamentablemente con el cambio de gobierno del 2015 ya nos quedamos sin ese apoyo. Lo digo fuera de todo partidismo político, pero fue lo que pasó, es un hecho. Sí. Y bueno, no se quedó trunco el proyecto de hacer un estudio epidemiológico que es muy muy necesario para saber exactamente cuántos pacientes hay y exactamente en qué lugar del país están y qué tipo de cobertura tienen, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras, nosotros estimamos que al ser una enfermedad poco frecuente y ser nosotros la única institución del país que trabaja con esta enfermedad, estimamos que, bueno, la gran mayoría de los pacientes se han contactado con nosotros en algún momento. Lo que pasa que es un universo que
se renueva bastante, se va renovando bastante por esto de tener una expectativa de vida no muy larga, ¿no es cierto? Entonces, pero también han salido estudios a nivel internacional que te hacen ver a la enfermedad de otra manera. Si todos viviéramos más de 80 años, cosa que no es así, por supuesto, pero si todos viviéramos más de 80 años, la ELA sería una enfermedad mucho más frecuente. Estaríamos hablando de 1 en 300 personas. ¿Sí? Ahí ya, diciéndote 1 en 300 personas, ya ahí no parece una enfermedad tan rara. En el caso de que todos viviéramos más de 80 años aproximadamente, y por supuesto que en las últimas décadas la expectativa de vida de la humanidad ha subido, o sea, la gente generalmente en promedio vive más tiempo, y por eso este tipo de enfermedades que en general vienen con el envejecimiento, empiezan a hacerse un poco más comunes, como por ejemplo los Alzheimer, los Parkinson, otras enfermedades neurodegenerativas, y también la ELA. Así que eso es otro modo de verla a la enfermedad, que te hace pensar que, bueno, eso de que sea poco frecuente es relativo. Como decís, puede parecer poco frecuente, pero en realidad no lo es tanto, y igualmente obviamente cada persona cuenta. ¿Cómo es el tema con las coberturas de salud? Al ser los estudios tan complejos, los fármacos no sé si serán accesibles, pero ¿se encuentran en la asociación, o los pacientes o los familiares de los pacientes le acercan estas inquietudes de que quizá tienen problemas con las prepagas o incluso con la salud pública? Una cosa es la ley de salud, y otra cosa es después lo que hagan cada prepaga, ¿no es cierto? O cada obra social. Por suerte, en Argentina tenemos una ley de salud nacional bastante inclusiva, sobre todo si la comparás con otros países de América. La verdad es que según la ley los pacientes tienen que tener garantizado todo lo que necesitan. La ELA está dentro de las enfermedades que tienen que ser cubiertas. En las 2 drogas que te mencioné anteriormente tienen que ser cubiertas obligatoriamente por la obra social o la prepaga o lo que sea que tengan, y si no lo tienen, bueno, por el seguro de salud estatal, y tienen que tener la cobertura básica por lo menos. Por supuesto que el servicio puede variar de una prepaga o de una obra social a la otra, claro, como todo, y por supuesto que siempre hay casos en los cuales hay alguna obra social o alguna prepaga que no quiere cubrir por ejemplo, el Riruzol, o no quiere cubrir el Edarabone, o no quiere cubrir una silla de ruedas, y bueno, en ese sentido también ayudamos a los pacientes, porque nosotros trabajamos con un estudio de abogados especialistas en discapacidad que nos ayuda a presentar los amparos correspondientes ante las obras sociales para que finalmente le cubran lo que le tienen que cubrir por ley. Pablo, para ir cerrando la entrevista, primero te queremos agradecer tu tiempo. ¿Alguna otra información que quieras brindarle al oyente que quizás está escuchando de esto y que quizás nosotros por ahí no tenemos la pregunta certera, pero crees que es necesario dar informar o mantener al tanto lo que quieras decir? Sí, por supuesto. Recordarán, hace 7 años hubo una campaña muy famosa en la cual todos nos tirábamos baldazos de hielo o de agua fría en la cabeza. No sé si lo recuerdan. Sí. Esa campaña, yo creo que el 90% de las personas que les preguntás hoy se acuerdan de la campaña, pero no se acuerdan para qué era. Se acuerdan del elemento divertido de tirarse agua en la cabeza, pero no se acuerdan para qué era. Bueno, esa campaña fue específicamente para la ELA, no fue para ninguna otra cosa. Fue una campaña a nivel mundial en el año 2014 para visualizar a la ELA, y la verdad que la visualizó mucho. Sí. Gracias a esa campaña, en muchos lugares del mundo se pudo recaudar dinero para comenzar ensayos clínicos, y la verdad que la investigación clínica en ELA empezó a desarrollarse muchísimo después de esa campaña. Así que yo lo digo como referencia para aquellos que todavía no les suena la palabra ELA. Bueno, esa campaña fue mundial y fue muy popular. Hemos visto a Bill Gates, a Obama, a Messi tirándose los baldes de agua en la cabeza,
hace un par de años falleció el científico Stephen Hawking, que fue acaso el personaje más famoso que tuvo esta enfermedad. Un caso rarísimo, tuvo la enfermedad durante 50 años. Sí. Y estando traqueotomizado y todo, y sin poder mover un músculo prácticamente. Le recuerdan que hablaba a través de una voz automatizada. Acá en Argentina el caso emblemático supo ser el negro Roberto Fontana Rosa, aquel autor de Inodoro Pereira y de tantas otras tiras cómicas, ¿verdad? Y bueno, es una enfermedad, como le digo, de las más crueles que puede llegar a haber, pero bueno, hay esperanzas, se está investigando mucho a nivel mundial, realmente, y como les digo, los pacientes pueden tener un tratamiento, es tratable, y pueden mejorar su calidad de vida, y pueden estirar su expectativa de vida. Lo que hacemos nosotros en la Asociación ELA es un trabajo social. Somos todos gente que, algunos, como les dije antes, son pacientes, otros somos familiares de pacientes, de seres queridos que la mayoría ya no están. Y bueno, damos una contención y un asesoramiento integral que realmente es fundamental para una persona, sobre todo para aquellos que están recién diagnosticados, como es el caso de Esteban Bullrich, con el cual ya nos hemos contactado con él y la familia, vamos a tener una reunión con él, pero básicamente para ofrecerle nuestra ayuda, para ponernos a disposición, para que sepa que estamos para ayudarlo, que nosotros no hacemos ningún tipo de diferencia, ni política, ni mucho menos, eso queda totalmente de lado. Acá lo importante es ayudar a un ser humano. Para los que les interese ver nuestros 8 programas y los más de 40 proyectos que tenemos, pueden ingresar a asociacionela.org.ar y mirar de toda nuestra página web, que es muy completa, ver nuestros videos. Tenemos por supuesto redes sociales, y también, si quieren y si pueden donar y ayudarnos a seguir adelante con esta tarea que ya lleva casi 10 años. Te queremos agradecer por tu tiempo, Pablo, muchas gracias, y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí de Fase Cero. Les agradezco mucho a ustedes por contactarse y por la visibilidad que los medios de comunicación le pueden dar a este tipo de enfermedades que a veces son invisibilizadas. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Chao. Adiós, chao. Chao, un abrazo grande, hasta luego. Ahí pasaba entonces Pablo Aquino, él es secretario y miembro fundador de la Asociación ELA Argentina, el Centro de Afectados de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Tuvo un hermano que padeció esta enfermedad y por supuesto nos habló desde su posición sin ser médico ni científico. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.